El samurái es probablemente el mejor y más noble guerrero que haya existido. Su camino se basaba en 3 principios fundamentales: la lealtad, el deber y el valor. Aún siendo el más mortífero guerrero, sin miedo alguno al dolor y la muerte, su corazón era benévolo, humilde y bondadoso, su cortesía y etiqueta el sentido del deber y el honor inigualables. Estas expresiones fueron la máxima de las virtudes caballerescas, llegando a ser su código ético y moral el más estricto y severo que se haya conocido en la historia del antiguo Japón. Desde todos los tiempos, la figura del guerrero siempre ha estado presente, pero tanto su progreso y su formación fueron caminos muy complejos. Fue entonces que en Japón se originaron diversos tipos de armas y conocimientos estratégicos, los cuales aprovecharon y se mezclaron con los propios, mientras que algunos fueron estrategias únicas de guerra que los samuráis sabían aprovechar, otros solo fueron extraños rituales de asesinato o incluso de quitarse la vida a sí mismo. Es por eso que el día de hoy te hablaré acerca de uno de estos rituales, el seppuku o harakiri, el singular ritual de suicidio japonés. El código del samurái escrito por Yamamoto Tsunemoto durante el siglo XVIII establece que el camino del samurái se encuentra en la muerte. Esta pequeña pero notable frase establecida en el código del samurái no solo se refiere a la muerte del guerrero en combates o guerras, sino que también a su deber de suicidarse antes que aceptar la rendición. Aquí también se destaca una frase muy importante como la muerte antes que la deshonra, haciendo referencia a que los samuráis prefieren morir antes de manchar su honor. Desde los periodos más antiguos de la historia japonesa se pusieron en práctica diversos métodos de suicidio de honor, como el de arrojarse a las aguas con la armadura puesta o tirarse del caballo con la espada en la boca. Pero el más conocido y emblemático fue el de cortarse el vientre con un puñal, el llamado harakiri o según el término más popular, seppuku. El primer caso documentado se remonta al siglo XII, concretamente a 1180, cuando el septuagenario samurái Minamoto no Yorimasa, al verse herido y acorralado por varios guerreros al cabo de una batalla, Minamoto, en lugar de caer a manos del enemigo y ser torturado, decidió quitarse la vida rajándose el vientre y morir en plena agonía. El seppuku era una parte clave del bushido. El acto podía ser voluntario, usado por los guerreros para evitar caer en manos del enemigo o para expiar un fallo al código del honor, u obligatorio, por mandato de un señor feudal o daimyo, shogun o tribunal en caso de que un samurái cometiera un delito de asesinato, robo, corrupción, entre otros. En tal caso, lo habitual era poner al acusado bajo la custodia de un daimyo de confianza, concediéndosele un plazo para la consumación del seppuku. De no producirse, el reo era automáticamente ejecutado. Lo normal era que se efectuase el seppuku a su debido tiempo, ya que la familia de un ejecutado heredaba su deshonor y era despojada del patrimonio a su cargo, lo que significaba perder la pertenencia a la casta samurái y prácticamente morir de hambre en muchos casos. Previamente a ejecutar el seppuku, se bebía sake y se componía un último poema de despedida llamado Zeppitsu o Yuigon, casi siempre sobre el dorso del teseno abanico de guerra. En el fatídico momento, el practicante se situaba de rodillas en la posición seifa, se abría el kimono habitualmente de color blanco, que aún hoy solo visten los cadáveres, se metía las mangas del kimono bajo las rodillas para impedir que su cuerpo cayera indecorosamente hacia atrás al sobrevenirle la muerte. Envolvía cuidadosamente la hoja del tanto en papel de arroz, puesto que morir con las manos cubiertas de sangre era considerado deshonroso, y procedía a clavarse la daga en el abdomen. El ritual completo consistía en clavarse el tanto por el lado izquierdo con el filo hacia la derecha, cortar hacia la derecha firmemente y volver al centro para terminar con un corte vertical hasta casi el esternón. Pero, naturalmente, esto resultaba demasiado doloroso y al mismo tiempo desagradable para el público. Fácilmente podía resultar en la salida de parte del paquete intestinal que se desparramaría por el suelo. Además, el samurái no moría al instante, sino que sufría una agonía de varias horas. Puesto que ni el practicante de seppuku quería sufrir tanto, ni al público le apetecía contemplar ese macabro espectáculo, se ponía a disposición del practicante un ayudante en el suicidio, kaisaku en japonés. Este kaisaku era a menudo seleccionado para tal fin por el propio condenado. Numerosas veces era un amigo o un familiar. Su misión era permanecer de pie al lado del practicante y decapitarlo en el momento apropiado. Ese momento solía ser establecido de antemano a voluntad del suicida. Lo más habitual era acordar una señal que tendría que dar el que se disponía a morir, tras la cual el ayudante actuaba con rapidez mortal. Las mujeres nobles podían enfrentarse al suicidio por multitud de causas para no caer en manos del enemigo, para seguir en la muerte a su marido o señor, al recibir la orden de suicidarse, entre otros. Técnicamente,
El suicidio de una mujer no se considera harakiri o seppuku, sino suicidio a secas, yigai en japonés, en oposición al término habitual para la palabra, iisatsu. La principal diferencia con el seppuku es que, en lugar de abrirse el abdomen, en el yigai se practicaba un corte en el cuello, seccionándose la arteria carótida con una daga con hoja de doble filo llamada kaiken. Previamente, la mujer debía atarse con una cuerda a los tobillos, muslos o rodillas, para no padecer la deshonra de morir con las piernas abiertas al caer. Resulta muy macabro a simple vista nuestra que se eligiera un método de suicidio tan doloroso. El samurái se visceraba ejecutando un corte horizontal y otro vertical en el estilo Yumondio del número 10. El objetivo era cortar el abdomen ya sea un corte de izquierda o derecha, lo que provocaba una larga agonía. Por ello, aunque se consideraba honroso suicidarse solo, se acostumbraba a emplear a una segunda persona en este ritual. El kaisakunin era la persona encargada de hacer de segundo durante el seppuku. Su deber era decapitación del suicida durante su agonía. Para ello, se recurría a grandes maestros en el arte de la espada o también a una persona cercana al suicida como una persona quien tenía un grado de honor muy alto o incluso a un amigo, lo cual ponía en un gran compromiso a este. Muchos eran los que se negaban a proporcionar ese último servicio. Eran momentos para demostrar la lealtad al señor o a un amigo íntimo. El kaisakunin más reciente en el siglo XX fue Hiroyasu Koga, quien decapitó al novelista Yukio Mishima y a Masakatsu Morita. Koga era un practicante especializado de kendo. Originalmente estaba previsto que Mishima sería decapitado por Masakatsu Morita, el líder estudiantil Tatenokai. Sin embargo, Morita no fue entrenado en la espada y falló, momento en el que Koga intervino para completarlo. Luego Koga decapitó a Morita como parte de su seppuku. Sin duda, un método tan brutal se entendía como una suprema manifestación de coraje y valentía. También se explica por la creencia de que bajo el vientre residían el calor espiritual y el alma de los humanos, y que, abriéndolo, el suicida liberaba así su espíritu para ir en total paz. En el término harakiri, hara significa a la vez vientre y espíritu, coraje y determinación. Algo que solo los samuráis valientes y destinados a morir así entenderían. Hasta aquí esta historia, espero que el video te haya gustado, regálame un like y suscríbete si es así. De esta manera podré seguir trayendo contenido a este canal. Hasta la próxima.